Hola chicos, les saluda Antonio Aliaga y vamos a continuar con nuestro curso de física de nivel preuniversitario con este tema que se llama vectores. Comenzamos. Vamos a comenzar con la siguiente definición. En física de nivel preuniversitario se conoce como análisis vectorial a aquel que estudia la relación entre las cantidades físicas escalares y las cantidades físicas vectoriales. Pero ojo, cuidado. Peligro, esta definición solo es para la física de nivel preuniversitario. De hecho, cuando ustedes busquen más información acerca de análisis vectorial, van a ver que este se relaciona mucho con las matemáticas y física de nivel superior. Luego, vamos a definir lo que es un vector. Un vector es un ente matemático que se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional y nos permite representar magnitudes físicas vectoriales. Y este vector tiene tres elementos: módulo, dirección y sentido. De hecho tiene más elementos, pero estos son los tres principales. Aquí tenemos la gráfica de un vector con sus respectivas partes. Veamos a detalle cada una de ellas. Elementos de un vector. Si representamos el vector gráficamente, podemos diferenciar los siguientes elementos. 1. Dirección. La dirección es la recta soporte, también llamada línea de acción, sobre la que se traza el vector. Se representa con un ángulo en la mayoría de las veces, ¿no? Aquí al lado derecho, en la parte de arriba, justamente vemos esta gráfica que nos indica que la dirección es la recta soporte, en este caso de color rojo, y que contiene a nuestro vector. Siguiente elemento, el módulo, también llamado amplitud, cuya longitud es proporcional al valor del vector. Aquí en esta siguiente gráfica vemos efectivamente que el módulo nos está indicando el tamaño del vector. Ahora, no tomemos literal esto de tamaño, ya que este módulo siempre es proporcional a la magnitud del vector. Número 3, sentido, indicado por la punta de flecha o extremo del vector, siendo uno de los dos posibles sobre la recta de soporte. Muy bien, entonces aquí en la tercera gráfica vemos efectivamente que el sentido es la cabeza o el extremo del vector y nos está señalando hacia dónde apunta, ya que la otra posibilidad es en diagonal hacia abajo, ¿verdad? Pero justamente el sentido nos indica específicamente hacia dónde apunta este vector, por eso es necesario. Siguiente, el punto de aplicación es aquel lugar geométrico que nos indica el origen del vector. En la siguiente gráfica vemos el punto de aplicación, muchas veces llamado también origen, porque es el punto donde empieza el vector y donde se está aplicando. Número 5. El nombre es la letra, signo o secuencia de signos que define a nuestro vector. Estos son los elementos. Bien, vamos a hablar ahora de cómo denotamos a un vector. Generalmente se representa con cualquier letra del alfabeto con una pequeña flecha en la parte superior, tal como lo vemos aquí, de esta manera. Esto se lee el vector A. Ahora, también necesitamos denotar el módulo de un vector. Y existen dos formas, las más utilizadas para denotar el módulo de un vector, las cuales son. La primera de ellas es poner al vector entre barritas. Esto se lee el módulo del vector A. Y otra forma, que de hecho es la más usada, es como si le estuviéramos quitando la flecha al vector y eso también se lee el módulo del vector A. Aquí a la derecha también tenemos una gráfica que nos ayuda a representarlo. Una observación importante es que el módulo del vector siempre, para siempre y por los siglos de los siglos, es positivo. Vamos con el primer ejemplo. De la figura mostrada determine el módulo de cada vector. Muy bien, tenemos 5 vectores A, B, C y D, los cuales vamos a representar gráficamente y luego determinar su módulo. Vamos con el vector A. Aquí arriba a la izquierda nos están indicando que cada cuadradito tiene una medida de una unidad por lado. Entonces, este vector A observamos que tiene un tamaño de 3 cuadraditos horizontalmente. Entonces, el módulo del vector A será 3 unidades. Muy bien, bajo la misma lógica vemos al vector B que está vertical hacia abajo y tiene el tamaño de 5 cuadraditos. Entonces el módulo del vector B es 5 unidades. Luego vemos al vector C que apunta hacia la izquierda y tiene también el tamaño de 5 cuadraditos. Entonces el módulo del vector C también será 5 unidades. Voy a aprovechar en aclarar lo siguiente. Si bien es cierto, el vector B y el vector C tienen el mismo módulo, pero eso no quiere decir que sean iguales, ya que tienen distintas direcciones.
Luego el vector D observamos que también tiene un tamaño de 3 cuadraditos, entonces vamos a decir aquí que el módulo del vector D es 3 unidades. Y finalmente el vector E. Así como está no es calculable directamente, pero vamos a hacer lo siguiente. Vemos que está en diagonal y vemos que aquí horizontalmente tenemos 3 cuadraditos, entonces esto tiene una medida de 3 unidades. Ojo, esto todavía no es el vector. Y aquí también observamos que verticalmente hay una medida, disculpen el pulso, de 4 unidades. Y también podemos afirmar que este ángulo es de 90 grados y se ha formado un triángulo rectángulo muy conocido. Entonces 3 unidades con 4 unidades nos dan una hipotenusa de 5 unidades. Entonces eso quiere decir que el vector E también es de módulo 5 unidades. Otros aspectos para la notación de un vector, este punto es bastante importante ya que nos va a ayudar incluso a entender en los primeros capítulos de ya la física universitaria. Las magnitudes vectoriales se representan en los textos impresos por letras en negrita, para diferenciarlas de las magnitudes escalares que se representan en cursiva. En los textos manuscritos las magnitudes vectoriales se representan colocando una flecha sobre la letra que designa su módulo, el cual es un escalar. Muy bien, en el nivel pre siempre estamos acostumbrados en física a denotar a los vectores con la letra y su respectiva flechita. Pero cuando ya abordamos textos universitarios en física, ya deja de utilizarse un poco ello y más vemos a los vectores en negritas. Entonces es importante que nosotros conozcamos desde ya esa notación. Por ejemplo, en los textos impresos tenemos al vector A en negrita, A minúscula, omega y así sucesivamente, los cuales representan respectivamente las magnitudes vectoriales de los módulos A minúscula y omega. Si te das cuenta hasta aquí, en negrita es el vector y sin negrita es el módulo de ese vector. El módulo de una magnitud vectorial también se representa encerrando entre barras la notación correspondiente al vector. Aquí tenemos al vector A mayúscula en negrita y entre barras significa también el módulo. De igual manera con A minúscula entre barras, omega entre barras y así sucesivamente. En los textos manuscritos se escribe tal como lo hemos aprendido hace un momento. La letra A mayúscula con su flechita arriba, A minúscula, omega para los vectores y entre barras o sin la flecha como tenemos en estos dos casos para representar los módulos de los vectores mencionados. Cuando convenga, se representa la magnitud vectorial haciendo referencia al origen y al extremo del segmento orientado que la representa geométricamente. Así se designan los vectores representados en la figura en la forma. Bien, veamos la figura. Aquí tenemos al vector A en negrita, A mayúscula, donde su origen es el punto M y su extremo es el punto N. Entonces, al vector A lo podemos representar como MN, inicio-fin, y una flecha arriba de ellas. Esta notación se utiliza mucho en matemáticas, ya que en matemáticas también se ven vectores aparte de física. Y de igual manera, y bajo la misma idea, tenemos al vector B, cuyo origen es el punto O y extremo es el punto P. Entonces el vector B también se puede representar como el vector OP y su respectiva flecha arriba de ella. También el vector C, cuyo origen es el punto R y extremo es el punto S. El vector C se puede expresar como el vector RS y así sucesivamente. Punto número 3. Clasificación de los vectores. Debido a que trabajaremos comúnmente dos o más vectores, necesitamos clasificar a los vectores de la siguiente manera. Vectores concurrentes o angulares son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les suele llamar angulares porque forman un ángulo entre ellos. Hasta aquí debemos saber que no vamos a trabajar con un solo vector, vamos a trabajar con muchos de ellos. Entonces también necesitamos clasificarlos. El primero de ellos es vector concurrente, ya que sus líneas de acción pasan por un mismo punto y al mismo tiempo forman un ángulo. Por esa razón también se les llama angulares. También tenemos los vectores opuestos, que nos dice vectores de igual magnitud y dirección, pero de sentidos contrarios. En inglés se dice que son de igual magnitud, pero direcciones contrarias, ya que dirección también indica el sentido, tal como lo tenemos aquí en la primera gráfica, y tenemos a los dos vectores efectivamente opuestos. Uno señala arriba y el otro señala abajo, pero tienen igual magnitud, es decir, igual módulo, pero direcciones contrarias. De hecho, los ángulos son distintos, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a poner aquí el ángulo, tomando de referencia esta horizontal, el ángulo para el vector A vendría a ser este θ, y tomando de referencia esta misma horizontal acá, el ángulo vendría a ser todo esto. Justamente este ángulo es 180 grados sexagesimales más θ. Es por eso también que se dice, esta es una pregunta teórica típica,
de que dos vectores opuestos tienen un desfase de 180 grados. Tal como vemos aquí en estos ángulos existe una diferencia, un desfase de 180 grados. Ahora, otra aclaración importante es de que hay mucha controversia en que un grupo dice que los vectores tienen como elementos módulo y dirección y otros dicen módulo, dirección y sentido. Básicamente, en realidad no es un problema, ya que la escuela norteamericana considera módulo y dirección porque en el inglés, tal como dice aquí el párrafo que acabamos de leer, en el inglés se utiliza la misma palabra para denotar dirección y sentido. Es por eso que para ellos el vector solo tiene módulo y dirección. Más para los demás idiomas, como el castellano, en nuestro caso, dirección y sentido no es lo mismo. Es por eso que necesitamos separarlo y es por eso que debemos afirmar que el vector tiene módulo, dirección y sentido. Muy bien, vectores colineales, los vectores que comparten una misma línea o recta de acción, tal como vemos en la siguiente gráfica, y es bastante evidente que los tres vectores comparten la misma línea, entonces son colineales. Vectores paralelos son aquellos vectores que tienen sus líneas de acción paralelas. Esto también es bastante evidente. Y aquí tenemos al vector C y D. Aquí nos están diciendo que son paralelos y tienen el mismo sentido. Puede ser que tengan diferente sentido, tal es el caso de A y B, cuyas direcciones son las mismas pero sentidos contrarios. Entonces ambos casos son vectores paralelos. Vectores coplanarios o coplanares en algunos textos, los vectores cuyas rectas de acción son coplanarias situadas en un mismo plano. Tal como vemos aquí en la siguiente gráfica, observamos que los vectores efectivamente comparten el mismo plano. Para ejemplificar un poquito más, de repente si decimos que tus lapiceros son vectores y estos se encuentran sobre una mesa, la mesa vendría a ser el plano y los lapiceros que están sobre esta mesa vendrían a ser los vectores coplanarios.